Hola mis queridos hermanos, hoy las bendiciones de nuestro Padre Celestial estén siempre sobre ustedes, que su misericordia siempre los acompañe, siempre los guíe, pero por sobre todas maneras su corazón esté siempre unido a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo hoy se derrame grandemente en ustedes, pero que el Espíritu Santo hoy los abrace, los consuele y los llene siempre de su sabiduría y de su amor, y que les dé un don precioso que es el discernimiento de espíritu. Hoy vamos a ver algo muy importante, que si te das cuenta, han habido muchas profecías de todo tipo a nuestro alrededor. Profecías buenas y otras que dan terror, sinceramente. Pero vamos a estudiar cómo sabemos nosotros cuándo una profecía es cierta y cuándo una profecía es falsa. Para eso nos vamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 9, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle, no darás oído a la palabra de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor nuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, le serviréis a Él y os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuando ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te manda andar. Así quitarás en el mar en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tu padre habéis conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos, de un término de la tierra al otro, no concederéis ni le escucharéis, y tus ojos no tendrán piedad de él tampoco, lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Bueno, esto de matarlo sí ya no es para nuestra época, pero hay otra forma. Cuando tú te apartas de esa persona y lo dejas, es una forma de que esa persona empiece a morir paulatinamente. Aquí vemos que el libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Este libro, desde el versículo 10 al 11, habla de lo que es la adoración a nuestro Señor, y también nos dice sobre sus mandamientos, y también sobre no te harás dioses ajenos. Tú te puedes imaginar, o vámonos a hacer un viaje hacia allá. Estamos todos a punto de pasar el Jordán, como se nos dice muchas veces en este libro, y Moisés está delante dando un discurso de despedida. Está diciendo a la nueva generación que van a tener la responsabilidad de cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. En estos discursos finales se mostraba como un padre que sabe que ya pronto no va a estar, ya no estará más con sus hijos. Por eso hace una recapitulación y reflexión sobre los 40 años que ellos estuvieron en el desierto.
También les muestra las implicaciones que tiene la redención y los principios que van a poner en práctica para poder tener éxito en esta nueva etapa que se presenta delante de ellos. Si tratas de imaginar que tú estás allí en esta época, a pocas distancias del río, que oyes el río Jordán, oyes la gente, miras a las personas que están ahí y miras a Moisés dirigiendo estas palabras y entregando su último consejo previo a su partida, nosotros estaríamos muy pendientes y nuestros oídos tal vez estaban escuchando lo mínimo, cada palabra, cada voz, cada letra que sale de la voz de Moisés. Podemos imaginarnos un día claro, un día en el cual la gloria y la nube de Dios está reposada sobre todo el campamento de Israel. Y Moisés abre su boca y empieza a hablar. Y nos dice, coloco delante de ustedes las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones van a ser, si tú decides cumplir todos los mandamientos de Dios. Las maldiciones te vendrán si tú decides abandonar los mandatos de Dios. Luego le dice del templo que debe ser construido. Habla del lugar donde va a ser construido, el lugar que Dios va a elegir para hacer habitar allí su nombre. Es allí y no en otro lugar donde la gente va a llevar su sacrificio. Va a estar prohibido de ahora en adelante ofrecer en cualquier otro lugar los sacrificios a Dios. Tratamos de escuchar a Moisés diciéndonos, mira que pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno, estarás haciendo lo que es justo delante del Señor tu Dios. Y luego escuchas que Moisés dice, si levantas delante de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un anuncio, un prodigio, incluso si ese prodigio es sellado y ese prodigio se cumple, acerca de lo cual entonces te diga, vamos en pos de otros dioses a los cuales tú no has conocido y sirvamos. No daréis oído a las palabras de ese profeta. No darás oído a ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, para ver qué controla tu alma. Es extraordinario estar ahí mientras escuchamos a Moisés decir estas cosas. Mirarlo allí, ver la multitud, la nube de gloria cubriendo el campamento. Esto es imaginativo, ¿no? No vayan a pensar que es otra cosa. Es solamente imaginarnos lo que Moisés está diciendo y lo que Moisés está diciendo. Ver la multitud de nubes, la nube de gloria cubriendo el campamento. Vemos los fenómenos. Vemos a Moisés decirnos de nuevo, en pos del Señor tu Dios, anda, guarda de sus mandamientos, escucha su voz y solamente la voz de Dios vas a servirle. Y si ahora viene algo que es extraordinario, lo que hemos escuchado, bien solo a Él servirás y escucharás, significa llegarse a ser uno con Dios. Llegarse a ser uno con Dios. Imagínate más o menos que estás buscando a tu mamá, que eres pequeño y estás buscando a tu mamá con todo tu corazón. La estás buscando por todos lados, pero al final la encuentras y la abrazas. Y así juntas tu cuerpo y pegas tu alma con esa persona. La aprietas contra tu pecho, la estudias. Eso es unirse a esa persona de corazón. Así debe ser nuestra unión con nuestro Padre Celestial y con su Santo Espíritu y con nuestro Señor Jesucristo. Una unión en nuestro corazón, una perfecta unión, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, que todos sean uno, como yo soy uno contigo. La gloria que me diste las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:22. Somos una red, unidos por un mismo espíritu. Un día llegaron sus discípulos y le dijeron, Maestro, come. Su respuesta fue,
yo tengo una comida que comer que ustedes no tienen ni idea. Y uno de ellos pensó y aseguró que alguien le había traído comida. Él les dijo, nadie me ha traído que comer ni comida, es que yo hago la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hacer la voluntad de Dios me alimenta. Hacer la voluntad de mi Padre me alimenta que está en los cielos. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4, 32, 34. Que tu comida siempre sea escuchar la voz de Dios y llevar a cabo su obra. Que tu comida no sea los manjares de las mesas. Que tu comida no sea las gallinas, los cerdos, los puerros, la cebolla. Que tu comida en especial sea escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad y ser uno con nuestro Padre Celestial y con todos nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar algo de su historia. Luego de la muerte de su padre José, y cuando cumplió la edad de 30 años, salió a trabajar públicamente como rabino itinerante, como un profeta apocalíptico por todo Judá. Su madre y sus hermanos, que se habían vuelto locos, pensaban que se había vuelto loco. Así que fueron a buscarlo para forzarlo a regresar a su casa y lógicamente evitarle la muerte segura en manos de los romanos, que andaban siempre pescando a cualquier pez gordo o a cualquier alborotador del pueblo que pudiera provocar una revuelta contra Roma. Y él estaba alborotando con su mensaje en todas partes, lo seguía y no paraba de decir en su enseñanza, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios es eminente, el tiempo de redención se ha cumplido. Mis amigos, al decir esto, en aquellas circunstancias políticas del que reinaba eran los romanos, en otras palabras, era el emperador de Roma. Decir el reino de Dios se acerca, el tiempo de redención llegó, es un mensaje tremendamente impactante y ese mensaje fue visto por su mamá y por sus hermanos como un suicidio político y sería asunto de tiempo cuando los romanos vendrían y le echarían mano y sabiendo esto, salieron a buscar a nuestro Señor Jesucristo, ya que para ellos Él se había vuelto loco para protegerlo. Ellos hicieron esto para protegerlo políticamente y evitar la muerte, ya que nuestro Señor Jesucristo estaba motivando al pueblo para alistarse para recibir un reino de Dios. Alguien viene y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan y quieren verte. Y eso dice la palabra que Él los miró a todos uno por uno y conociendo de antemano el que su madre y sus hermanos tampoco entendían en ese momento lo que estaba pasando, ellos querían secuestrarlo, querían ponerlo en cuarentena. Ahora usted entiende muy bien qué significa eso. Querían recluírselo en su casa y eso va poniendo sus ojos en cada una de las palabras que le rodean. Y entonces dijo una frase famosa, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre? Son aquellos que guardan los mandamientos. Ellos son mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad del Padre, ellos son mis hermanos, ellos son mi madre. Aquí no está confirmando lo que dice Moisés. Busca a Dios de corazón, hazte uno con Dios y seamos hermanos todos. Seamos uno con Dios y uno con nuestros hermanos. Tengamos el mismo sentir, tengamos la misma capacidad, tengamos la misma voluntad de estar siempre cerca de nuestro Padre Celestial. Esto nos enseña que solo debemos pegarnos, unirnos a Dios. Te unirás a Él, nadie más podrá ser tu Dios. En el discurso de Moisés nos advierte de los dioses falsos, ídolos falsos, falsas adivinaciones, falsos profetas. A ninguno de ellos te rendirás. En todo lo del Señor vuestro Dios andaréis y guardarás sus mandamientos. Escucha su voz, solo a Él
a Él serviréis y solo a Él te unirás. Y ahora tenemos ahí a nuestro Señor Jesucristo diciendo, solo el que escucha la voz de Dios y hace su voluntad, ese es mi hermano, esa es mi hermana, ese es mi padre, esa es mi madre. Míralo ahora orando y gimiendo, pidiendo que todos crean en ti, se peguen a ti como yo estoy pegado a ti, que también ellos se peguen y que seamos uno contigo. Es lo último que en la oración sacerdotal que él dijo, Padre, que seamos uno contigo. Nosotros no podemos escuchar otras voces. La única voz que tú puedes escuchar es la voz de nuestro Padre Celestial. Bueno, ¿y qué pasa si alguien viene y nos invita a pegarnos a otra divinidad diferente a la auténtica? ¿Qué pasa si alguien te dice, existe otro Dios que no es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac? Cualquiera que se levante como profeta y aún muestre señales y prodigios, si usa esos prodigios y esas señales como ocasión para unirte a otro Dios o a otro ídolo o a otra deidad, no preste sus oídos a tal profeta, es un falso profeta. Y así continúa dando las instrucciones que debe recordarse en la tierra prometida. Finalmente Moisés concluye el discurso del día con las leyes de las 3 festivales de peregrinación, la fiesta de Pascua, la fiesta de la semana y Sucot, cuando todos deben ir a presentarte ante el Dios en el tiempo sagrado, en el tiempo señalado, advirtiendo que ninguno debe presentarse delante del sacerdote con manos vacías, sino trayendo de las bendiciones recibidas de Dios una porción separada por gratitud y conocer que todo trabajo viene de Dios. Nos parece esto allí bien como ser delante de Moisés, escuchando sus recomendaciones finales previo a la entrada de la tierra prometida. Por supuesto, tenemos mucho que aprender, pero el énfasis solamente está ahora mismo, solamente está en uno de los aspectos que el texto presenta. Vamos a ver el tema de los falsos profetas. De eso vamos a hablar. El tema de los falsos profetas, me refiero al capítulo 13, de donde se discute el caso de un falso profeta que tiene un mensaje de Dios, pero aboga para adorar a otros dioses. Curiosamente, ese falso profeta puede realizar milagros con éxito, puede predecir el futuro. Podría decirte, vamos a adorar a Dios, que no es, vamos a adorar a otro Dios, que ¿cómo es posible? No hay duda. Aquí está clarísimo. El texto de Moisés advierte al pueblo sobre la posibilidad de falsos profetas que están intentando guiar o que podrían estar intentando guiar a los israelitas hacia la adoración y el servicio de otros dioses. Por ejemplo, en el capítulo 13, a partir del verso 2 en adelante, dice: aquí se aparece entre ustedes un profeta o un adivino en sueños, y él ha sellado un presagio, y la señal o presagio que él te nombró se cumple, diciendo: sigamos a otros dioses a quienes no os conociste y adoremos. No le hagas caso a las palabras de ese profeta o de ese adivino de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para ver si realmente amas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero el texto sugiere que un falso profeta puede realizar milagros y predecir el futuro. Él da una señal, un presagio. La señal o presagio se cumple ante tus ojos. Esa es una realidad. La pregunta es cómo explicar que hay falsos profetas que hagan señales, que hagan prodigios. ¿De dónde procede esta fuerza milagrosa? Eso ha preocupado a grandes maestros de la Biblia. La literatura de los primeros cristianos antiguos o de los patricios dice: al final los idólatras tendrán poder sobre el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones, pero no los escuches, ya que el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente eres fiel. El versículo habla de que aquellos que alguna vez fueron verdaderos profetas
pero tal vez se convirtieron en falsos profetas, como fue el caso de como fue el caso como fue el caso de pronto de Balaam, que Dios lo utilizó, pero al final nos dimos cuenta que es un falso profeta, porque le enseñó a Balaam a que el pueblo fuera tras de cómo hacer que el pueblo de Israel desviara su corazón y se fuera tras de ídolos. Esto es un falso profeta. Vemos cómo bendijo, pero al final consiguió desviar a Israel atrás de los falsos profetas. Acuérdate, nuestro Señor siempre nos está guiando. Nuestro Señor siempre nos está ayudando. Pero, ¿cómo adquirió este falso profeta los poderes? ¿Cómo adquirió este falso profeta? Esto ha sido analizado por muchísimos siglos, por muchísimo tiempo, y nos toca ahora a nosotros tratar también este punto en pleno siglo XX. ¿Cuál es el argumento? Lo evidente es que existen hechizos, es evidente que sí existen brujos, que sí hay magia y que suceden cosas, es evidente, está ahí, pero advierte. No vienen de Dios, no le creas, no lo turbes en tu cabeza. ¿Cómo podía alguien que no fue enviado por Dios hacer un falso hechizo? ¿Cómo podía alguien que no fue enviado por Dios adivinar el futuro? Porque está tratando de socavar las creencias apropiadas en Dios. Tiene poderes sobrehumanos, pero estos poderes no vienen de Dios. Estos poderes pueden venir de profetas que han apostasado, que fueron cristianos y posteriormente se volvieron falsos profetas, ya sea porque su corazón fue adquirido por ganancias ilícitas o porque su corazón fue seducido por otros tipos de dioses, fue seducido por la oscuridad, fue seducido por el dinero. También puede ser que este falso profeta haya robado de pronto a un verdadero profeta una predicción. Puede ser que él haya escuchado a un profeta y sabe que ese profeta lo que dice es verdad. Entonces va y le roba la profecía y la toma como propia. Esto también es un falso profeta. Pero hay otros falsos profetas que es muy interesante, es demasiado interesante. Tenemos otros falsos profetas que viene su poder del demonio, que su poder viene del diablo, que su poder viene de Satanás. No un verdadero poder, es un poder ficticio, un poder que de pronto tenga la capacidad de 1 o 2 días, pero es totalmente engañoso y totalmente ficticio. Como fue el poder, es el poder que otorga Satanás a sus profetas, a sus brujos, a sus micromantes, a sus hechiceros. Les enseña a leer las estrellas, les enseña a leer el hígado, les enseña a leer el tarot, les enseña a curar, pero eso es falsas profecías, falsas curaciones, es imitación. ¿Por qué? Porque una curación que no viene de Dios te puede demorar 6 meses, 1 año de estar en apariencia sano y después te viene una enfermedad peor. Ese es un engaño que tienen los falsos hechiceros o los falsos curanderos. En cambio, cuando Dios te sana totalmente y demoras muchísimos años sin enfermarte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es verdadero y no es una imitación como el de los falsos profetas. Ellos pueden imitar, ellos pueden robar profecías, pueden leer las estrellas, pueden que se cumplan
puede que no se cumpla. Generalmente puede cumplirse una parte, pero la otra parte es mentira. Esto es un falso profeta, unas falsas curaciones. Te dicen, vamos a tal sitio donde hay alguien que cura, que opera. Si es bien cierto, puede ser, pero es una imitación del verdadero Dios. Y si tú vas, puedes dañar tu vida, la vida de tus hijos y la vida de todas las personas que te están rodeando. Eso es un falso profeta, una falsa sanidad. Y mucha gente se está yendo en pos de esto porque tienen miedo al futuro, porque no saben qué va a pasar con ellos en 2 o 3 días y van para que les lean la carta, y van para que les lean las velas, para que les lean las hojas del té, para que les lean el café. Y esto es por temor e inseguridad, porque no tienen a Dios en su corazón y no confían, y si lo tienen, no tienen una intimidad con Él y no confían 100% a nuestro Padre Celestial. Esto te lleva a ti a ser un falso profeta, a ser un falso, buscar ídolos falsos, y te lleva a escuchar voces que no son la de tu Dios, voces que no son la del verdadero Dios. No te llegan a escuchar un buen mensaje, son mensajes montados, mensajes falsos, y no es la voz de tu Dios la que está hablando. Vuelvo y te repito, puede que se cumpla, pero no es la voz de tu Dios el que está hablando, sino que puede ser una imitación, o tal vez aprendió a leer las estrellas, pero tenlo por seguro que se cumplirá una, pero no todo lo que dice. En cambio, un verdadero profeta que oye la palabra de Dios, todo lo que dice se cumplirá, porque Él está unido con nuestro Padre Celestial y el Santo Espíritu de Dios le revela todo lo que necesitas saber y todo lo que tú necesitas saber. Los falsos profetas están inundando hoy en día al mundo. Tienes que aprender y ver quiénes son los falsos profetas. Hay alguien en la Biblia que peleó. Hay alguien en la Biblia que realizó muchísimos milagros. Vamos a ponerte el ejemplo de alguien muy importante, que es Moisés. Moisés fue a Egipto, enviado por nuestro Señor Jesucristo. Moisés, antes de ir a Egipto, enviado por Dios, antes de ir a Egipto, le pidió a Dios señales para que su pueblo viera que él verdaderamente era un profeta de Dios. Una de las señales que pidió, que Dios le dio, fue que convirtiera la vara que tenía en sus manos, la tirara al piso, y ésta se convirtió en culebra. Los magos de Egipto pudieron hacer esto, pero la vara de Moisés se comió las culebras. Posteriormente le dijo que metiera su mano en su pecho, y ésta se convirtió en lepra, y posteriormente volvió a meter la mano y la lepra se fue, se acabó. Por último, las aguas del mar, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Y aquí vemos 3 hechos extraordinarios que hizo Moisés. 3 cosas que hizo Moisés muy extraordinario.
¿Y qué sucede? ¿Por qué? Porque Moisés primero hizo 3 cosas importantes. Siempre le dio la gloria a Dios y siempre, no solamente le dio la gloria a Dios, sino también siempre se puso a Él en segundo lugar y nunca buscó reconocimiento propio. En las señales de Moisés vemos 3 tipos de señales, 3 señales con 3 tipos de señales. Lo primero que vemos, dominio sobre la naturaleza, vida superior, vida animal sobre un pedazo de madera. Esto es algo muy impresionante. Dominio sobre la lepra. La lepra en realidad se consideraba como un castigo por violar ciertos mandamientos. Vimos también dominio sobre las aguas, es decir, sobre la naturaleza misma, capaz de cambiar la constitución molecular del agua. Se esperaba que ante tales evidencias los hijos de Israel aceptaran la legitimidad de no ser como profetas falsos, sino que verdaderamente era un enviado del Dios Altísimo, era un emisario, y se aparece ante sus hermanos en Egipto, presentándole las evidencias divinas, las señales, los pródigos, y el resultado es que estos ancianos, los que vivían en Israel, y el pueblo al verle, aceptó que él verdaderamente era un emisario del cielo, como estaba documentado. Todas estas señales hizo que el pueblo creyera y reconociera que alguien había visitado su pueblo, que había visto la visión final y bendijeron el nombre de Dios. Es muy importante que tú tengas muy en claro que un falso profeta jamás le va a dar la gloria a nuestro Padre Celestial. Al contrario, un falso profeta siempre le dará la gloria a él mismo. Una falsa profecía, siempre el profeta falso buscará su propia vanagloria, jamás buscará la vanagloria, la gloria de Dios. Un falso profeta puede manipularte y sacarte dinero. Un falso profeta jamás va a decir que la profecía viene de Dios. Tienes que entender esto para que puedas saber quién es un falso profeta. Que Dios nos ayude. Un falso profeta no tiene una vida en santidad. Siempre busca el fruto del Espíritu Santo para que te des cuenta si en verdad es un profeta de Dios o no lo es, porque un verdadero profeta debe tener el fruto del Espíritu Santo y debe andar en santidad. Debes tener siempre presente en eso. Debes siempre tener presente eso. Un profeta puede dominar la naturaleza, puede cambiar las moléculas del agua a sangre, como lo hizo Moisés. Puede convertir una vara en un animal, como lo hizo Moisés. Pero Moisés siempre le dio la gloria a Dios. Los hechiceros de el faraón pudieron convertir sus varas en serpientes, pero la vara de Moisés se comió la serpiente del faraón, de los hechiceros del faraón. Pudieron convertir el agua en sangre, pero no le dieron gloria al Dios Altísimo, porque ellos eran falsos profetas. Acuérdate, un falso profeta siempre te va a apartar del Dios Altísimo. Nunca va a buscar la gloria de Dios, sino su propia conveniencia y su propia vanagloria. Aún si la profecía es verdad, recuerda,
hacia a qué voz escuchas y a quién estás buscando. Un falso profeta te guiará a los ídolos falsos, te guiará al mismísimo demonio. Un verdadero profeta siempre te llevará de la mano hacia el Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y siempre le darán la honra a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, un verdadero profeta no busca su honra, sino del que lo envió. Vamos a orar. Si has sido alguna vez a un brujo sin saber, a un hechicero, ora conmigo y pidámosles perdón a nuestro Padre Celestial por haber leído el tarot, por haber escuchado un horóscopo, por haber escuchado un falso profeta, más aún por haber ido donde ellos buscando sanidad. Acuérdate, la verdadera sanidad es la que nuestro Padre Celestial te da. Sé uno con nuestro Padre Celestial, sé uno con tus hermanos de la iglesia y alaba al Dios Altísimo, que en medio de la alabanza y de la adoración el Espíritu Santo te puede sanar. Sé uno con tu Padre Celestial, búscalo como la niña busca a su madre, como la sierva busca el agua. Escucha verdaderamente al que habla, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Escucha verdaderamente la voz de su Santo Espíritu, para que puedas distinguir quién es verdaderamente un profeta del Dios Altísimo y quién no lo es. Mira sus acciones, mira su vida, mira si tiene el fruto del Espíritu Santo, mira si la gloria se la da a nuestro Señor, mira si la gloria es para Él, mira si las riquezas para qué son. Mira que lo que busca, si te busca apartarte del Dios Altísimo, y si es así, es un falso profeta. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos venimos ante ti, mi Rey, para honrarte, glorificarte y darte, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial, que tú te mereces en este momento, mi Señor. Yo te pido, Dios eterno, Señor, que nos perdones, Padre Celestial, porque muchas veces, Señor, tal vez por ignorancia, porque no te conocíamos, Padre Celestial, buscamos a curanderos, buscamos a rezanderos, buscamos a chamanes, buscamos a brujos, a hechiceros, Señor, o cualquier tipo de hechicería, Padre Celestial, por temor a nuestro futuro o por una enfermedad que nos dijeron que era incurable y no te buscamos a ti. Padre Celestial, en este momento nos humillamos ante tu presencia y te pedimos perdón. Te pedimos, Dios eterno, misericordioso, en este momento, Padre Celestial, que seas tú, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, quitándonos, Padre Celestial, este pecado, borrándolo, Padre Celestial, totalmente. Señor, de ahora en adelante, solo queremos servirte a ti. No queremos dioses falsos que no seas tú. Solamente te servimos a ti, Padre Celestial. Y de ahora en adelante todo Dios falso que gobernó mi vida porque no escuché tu voz, te pido que me perdones y le ordeno a ellos que se vayan. Porque yo de hoy en adelante solamente buscaré la voz de mi Señor, de mi Señor Jesús de Nazaret. Solamente escucharé su voz y solo a Él yo seguiré. Padre Celestial, te pido que yo sea uno contigo, así como nuestro Señor Jesucristo es uno contigo. También te pido, Padre Celestial, que sea uno con mis hermanos. Que nosotros, oh Dios eterno, misericordioso, seamos uno. Que nosotros siempre, Padre Celestial, estemos ante tu presencia. Señor, quita este pecado de haber escuchado a dioses falsos de mi vida. Bórralos, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio del Cordero inmolado. Espíritu de Dios, te pido que me enseñes a estar siempre de a tu lado
y que no permitas que yo vuelva a ir a buscar, Señor, brujos y hechiceros, que no eres tú. Espíritu Santo, Señor, Espíritu de Dios, gracias, Señor, por todo. De ahora en adelante, Padre Celestial, solo quiero escuchar tu voz y no la voz de falsos profetas. Señor, gracias porque tu palabra nos advierte del peligro que es buscar los falsos profetas. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma te busca y mi alma, Padre Celestial, te desea. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo. Que hoy tu vida empiece de nuevo. Que todo aquello que te llevó a los falsos profetas, en este momento ten la plena seguridad que está cerrado. Te pido ahora que saques de tu casa todo, pero todo lo que no es de tu Padre Celestial. Si tienes algún atrapasueño, algún cuadro, alguna estatua de Buda, alguna cosa, cartas de tarot, estrellas de 5 o 6 puntas, bótalas. Saca todos esos fetiches, libros de hechicería, de brujería, sácalos de tu casa. Todo lo que esté relacionado con brujería, quémalo y sácalo de tu casa. Y de ahora en adelante vive para nuestro Señor Jesucristo, porque las puertas del cielo han sido abiertas para ti. Gracias. Dios te bendiga.